Al estar hablando de las funciones, compañeros, pues podemos obtener nuevas funciones a partir de otras mediante diversas operaciones. Entonces vamos a ver ahorita el tema de operaciones entre funciones. Operaciones entre funciones. Entonces, si tenemos nuestra función f de x y g de x, podemos generar otra función h de x mediante, puede ser, por ejemplo, la suma de las funciones, por ejemplo, f de x más g de x, mediante la resta. Por ejemplo, podemos restar las funciones, las podemos multiplicar las funciones, o las podemos dividir también, Y bueno, hay una nueva operación. ¿Por qué digo nueva? Porque este tipo de expresiones, suma, resta, multiplicación y división, pues ya son operaciones conocidas para nosotros desde la parte de aritmética. Pero en la parte de álgebra de funciones, la nueva operación se llama la composición de funciones. Composición de funciones. Entonces nuestra nueva función h de x se puede obtener mediante la composición de f con g. Entonces aquí escribo esto, se lee f composición g. F composición g. O también podemos tener g composición f. Esto se lee g composición f. O f compuesta con g y g compuesta con f. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a encontrar en el examen o en alguna tarea? Pues de la siguiente manera, compañeros. A ver, vamos a empezar con ejemplitos. Ejemplos. Entonces, número 1. Si f de x es igual a x más 1 al cuadrado y g de x es igual a 2x menos 1, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de f de x más g de x? Que sería la primera operación que tenemos. Entonces tendríamos lo siguiente: nuestra nueva función h de x se obtiene al sumar la función f de x con la función g de x.
f de x está representada por la expresión algebraica x más 1 al cuadrado y g de x por la expresión algebraica 2x menos 1. Si desarrollamos el binomio al cuadrado, quedaría x al cuadrado más 2x más 1 más, pues aquí se repite tal cual 2x menos 1. Simplificando expresiones algebraicas tendríamos x cuadrada, 2x más 2x sumarían 4x y 1 menos 1, 0. Esta sería la respuesta. La nueva función h de x, generada a partir de la suma de la función f con g, nos da x cuadrada más 4x. Y eso es lo que tendríamos que hacer. A ver, otro ejemplo. Al sumar la función, f de x igual a x menos 1 al cuadrado más la función g de x igual a x menos 1, se obtiene de nueva cuenta nuestra función h de x se generaría por la suma de la función f de x más la función g de x. La expresión algebraica que representa la función f de x es x menos 1 al cuadrado más la expresión algebraica que representa la función g de x es x menos 1. De nueva cuenta, desarrollando el binomio al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado menos 2 veces x más 1. Y x menos 1 quedaría exactamente igual. Simplificando expresiones algebraicas semejantes, llegamos a x al cuadrado menos 2x más x da menos x, 1 menos 1, 0. Y este sería el resultado. Esa es la función g de x que se obtuvo de sumar f con g, ¿de acuerdo? Y entonces estamos practicando la primera operación entre funciones. Dadas dos funciones, si las sumo, genero una tercera función. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos con más ejemplos. Ejemplo número 3. ¿Qué función se obtiene? ¿Qué función se obtiene al restar f de x igual a 3x más 1 al cuadrado de la función g de x igual a 6x al cuadrado menos 2? Entonces nuestra función h de x se obtiene de restarle la función f de x a g de x. Entonces sería g de x menos f de x. ¿Qué función se obtiene al restar f de g? Entonces tenemos g y le vamos a quitar f.
Bueno, pues, ¿qué expresión algebraica representa la función g de x? 6x al cuadrado menos 2 menos f de x. F de x es 3x más 1 al cuadrado. Esto es igual a 6x cuadrada menos 2, se mantiene intacta, no cambia nada, menos, y aquí es donde vamos a tener un poquitito de cuidado. Vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Nos quedaría 9x al cuadrado más 6x más 1. Y ahora el signo menos multiplica a cada uno de los términos del trinomio que obtuvimos hace un momento. Quedaría entonces 6x al cuadrado menos 2, menos por más daría menos, 9x al cuadrado, menos por más da menos, 6x, menos por más da menos 1. Listo. Entonces este menos volvió negativos a cada uno de los tres términos del trinomio. Ahora simplificamos expresiones algebraicas semejantes. 6x cuadrada menos 9x cuadrada nos da menos 3x al cuadrado. Menos 6x y menos 2 menos 1 suman menos 3. Y ese sería el resultado. Esa es la función que se obtiene al restar la función f de x de la función g de x. A ver, otro ejemplo. Determina la función h de x a partir de f de x menos g de x si, f de x es igual a 2x menos 1 al cuadrado y g de x es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, nuestra función h de x es generada de la resta de f de x menos la función g de x. Pero, ¿qué expresión algebraica representa la función f de x? Pues el binomio 2x menos 1 al cuadrado menos la función g de x. Y la función g de x está representada por el binomio x cuadrada más 1. De nueva cuenta, si desarrollamos nuestro binomio al cuadrado, obtenemos 4x cuadrada menos 4x más 1. Y ahora, este signo negativo multiplica a los dos términos del binomio que están a su derecha. Menos por más nos da menos, x cuadrada, menos por más nos da menos 1. Listo. Simplificando expresiones algebraicas semejantes, tenemos 4x cuadrada menos x cuadrada nos daría 3x cuadradas. Menos 4x y 1 menos 1, 0. Y ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Y estos dos ejemplos pues representan cómo obtuvimos una tercera función llamada h de x a partir de la resta de dos funciones f de x y g de x, que sería esa segunda operación. ¿De acuerdo? Bueno.
si f de x es igual a x al cuadrado más 1 y g de x es igual a 2x al cuadrado menos 1, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que se obtiene al multiplicar f de x con g de x? Aquí entonces nuestra nueva función h de x se obtiene de la multiplicación de la función f por la función g. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la función f? Pues es el binomio x cuadrada más 1 por la expresión algebraica que representa la función g de x, que sería el binomio 2x al cuadrado menos 1. Ahora tenemos que multiplicar estos binomios. X cuadrada multiplica a 2x cuadrada menos 1 y el 1 también multiplica a 2x cuadrada menos 1. Quedaría entonces, por lo visto en la unidad de álgebra, que x cuadrada por 2x cuadrada me daría 2x a la 4. X cuadrada por menos 1 nos daría menos x cuadrada. 1 por 2x cuadrada nos daría 2x cuadrada. ¿De dónde salió el más? Más por más, acuérdense. Finalmente, más 1 por menos 1, más por menos, menos. 1 por 1, 1. Y simplificando expresiones algebraicas semejantes, tendríamos 2x a la 4, 2x cuadrada menos 1x cuadrada, nos queda x cuadrada menos 1. Y esta sería la nueva función h de x que se genera al multiplicar las funciones g y f de x. Vamos a poner aquí si f de x es igual a x menos 1 y g de x es igual a x al cuadrado más x más 1, determina la expresión que resulta de multiplicar dichas funciones. Entonces tendríamos lo siguiente. Nuestra función h de x se obtiene de la multiplicación de f de x por g de x. ¿Qué expresión algebraica representa a la función f de x? Pues el binomio x menos 1. ¿Y qué expresión algebraica representa a la función g de x? Pues el trinomio x al cuadrado más x más 1. Pues ahora vamos a hacer la multiplicación de esos polinomios. Quedaría entonces x, que multiplica a cada uno de los tres términos del polinomio que está a su derecha, y menos 1,
que también multiplica a cada uno de los términos del trinomio que tiene a su derecha. X por x a la 2 queda x a la 3 o x al cubo. Más por más nos da más. X por x, x cuadrada. Más por más, x por 1, x. Menos 1 por x cuadrada, menos por más menos. 1 por x cuadrada nos da x cuadrada. Menos por más, menos. 1 por x, x. Menos por más, menos. 1 por 1, 1. Y ahora simplificamos expresiones algebraicas semejantes. Esto va a ser igual a x al cubo, x cuadrada menos x cuadrada, pues 0, x menos x, 0, y solamente sobra menos 1. El resultado sería que la nueva función h de x es igual a x al cubo menos 1 y se generó mediante la multiplicación de dos funciones. Y así es como vendrían preguntas en un examen o en una tarea de la multiplicación de funciones. Bueno, entonces, pues vamos con más ejercicios. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Vamos para el ejercicio número 7. Si f de x es igual a 6x al cuadrado menos 7x más 2 y g de x es igual a 3x menos 2, ¿qué expresión se obtiene al realizar el cociente f de x sobre g de x? Bueno, pues ahí claramente nos está marcando esa simbología una división. Entonces nuestra nueva función h de x es igual a 6x al cuadrado menos 7x más 2, porque esa es la expresión algebraica que representa la función f de x, dividida o sobre la expresión algebraica que representa a g de x, que es 3x menos 2. Bueno, entonces aquí habría pues dos maneras de realizar el ejercicio. Podría ser tal cual la división. Nuestro dividendo es 6x al cuadrado menos 7x más 2. Y nuestro divisor es 3x menos 2. Dividimos primero 6x cuadrada entre 3x. 6 entre 3 es 2. X cuadrada entre x da x. Entonces agarramos 2x y este 2x va a multiplicar a estos dos términos.
más por más, pero cuando ponemos el resultado aquí abajo, en los términos de nuestro dividendo, les cambiamos el signo. Es decir, más por más da más, pero aquí pondríamos menos. 3 por 2 es 6, x por x da x al cuadrado. Más por menos, menos, pero aquí pondríamos más. Y 2x por 2 nos daría 4x. Se eliminan los 6x al cuadrado. Menos 7x más 4x nos daría menos 3x. Y como aquí afuera el divisor consta de dos términos, dentro vamos a tener que ir bajando también de 2 en 2 términos. Ya tengo aquí un término. Agarro el más 2 y lo pongo a su derecha. Ahora dividimos menos 3x, dividimos menos 3x entre 3x. Esto sería igual a menos 1. Sería igual a menos 1. Ponemos por acá el menos 1. Menos por más da menos, pero aquí pondríamos más. 1 por 3x nos da 3x. Menos por menos nos da más, pero aquí pondríamos menos. Y 1 por 2, 2. Y el residuo es 0. Quiere decir entonces que el resultado de esta división es 2x menos 1. Y listo. Y la otra forma, pues sería factorizando el trinomio que tenemos arriba, ocupando la regla de la tijera, que ya hemos visto en la parte de álgebra. Entonces, ¿en qué consiste la regla de la tijera? Bueno, sirve para factorizar trinomios. Lo que hacemos es copiar el signo del segundo término del trinomio y lo pegamos tal cual en el primer renglón. Y a continuación multiplicamos los signos del segundo y del tercer término del trinomio, más por menos menos, y el resultado lo ponemos también en el segundo renglón. Y entonces, ahora descomponemos en factores 6x cuadrada. O sea, buscamos expresiones que multiplicadas nos den 6x cuadrada. Bueno, pues pudiera ser 3x por 2x. Y factores del 2, o sea, números que multiplicados nos generen al 2, pues 2 y 1. Y ahora la regla de la tijera consiste en multiplicar en diagonal, ¿verdad? Multiplicamos en diagonal, más por menos, menos, 1 por 3x da 3x. En diagonal, más por menos, menos, 2x por 2 nos da 4x. Y menos 4x menos 3x da menos 7x. Si obtenemos el segundo término del trinomio, como es este el caso, ya acabamos. Hemos encontrado los factores del trinomio. Entonces, h de x es igual a 6x cuadrada menos 7x más 2. Tiene como factores a 3x menos 2, 3x menos 2 y a 2x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ya no estamos escribiendo el trinomio, estamos escribiendo los factores, es decir, los binomios que al multiplicarse entre sí generan ese trinomio. Y la parte de abajo pues queda intacta. Y 3x menos 2 entre 3x menos 2 se elimina y entonces h de x es igual a 2x menos 1. Y listo. Llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, bueno, para los que les guste hacer las divisiones entre polinomios o para los que les guste factorizar, tenemos que llegar al mismo resultado.
ver, vamos para el ejercicio número 8. Para el ejercicio número 8. Si f de x, es igual a x cuadrada menos 6x más 9 y g de x es igual a x cuadrada menos 9, es igual a x cuadrada menos 9, determina el valor de f de x sobre g de x. Bueno, entonces, de nueva cuenta, podemos realizar la división de dos maneras. Dividiendo los polinomios. Nuestro dividendo en este caso sería x cuadrada menos 6x más 9. Y el divisor es x cuadrada menos 9. Entonces tendríamos lo siguiente. Nos quedaría aquí x cuadrada entre x cuadrada, pues nos daría 1, ¿verdad? Entonces, más por más, pero aquí pondríamos menos, y 1 por x cuadrada nos quedaría x cuadrada. Más por menos, pero aquí pondríamos más. Y 1 por 9 nos quedaría 9 solamente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Se eliminan las x cuadradas y aquí nos quedaría menos 6x y 9 más 9 nos daría 18. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces aquí detendríamos el proceso. ¿Por qué detendríamos aquí el proceso? Porque resulta que el grado de este término, del polinomio, pues es menor que esta expresión. Entonces, la división nos quedaría como 1, es el cociente, 1 más el residuo, que es menos 6x más 18 sobre x cuadrada menos 9. Sobre x cuadrada menos 9. Y esta expresión de aquí, pues la podríamos simplificar. Esto sería igual a, podríamos factorizar el menos 6, que es factor común. Menos 6x entre menos 6 nos quedaría x, más entre menos nos daría menos, 18 entre 6 nos daría 3. Y la parte de abajo es una diferencia de cuadrados que se puede ver como x más 3 por x menos 3. Entonces x menos 3 con x menos 3 se elimina y esto sería igual a 1 más por menos 6 entre x más 3. Listo. Este sería el cociente, el 1 es el cociente y 6 es el residuo. Y resulta entonces que si a un entero le resto esta fracción, pues me tiene que generar ese trinomio. Me tendría que generar ese trinomio. La división. Bueno, y la otra manera sería entonces, pues, haciendo la factorización. Tenemos x al cuadrado menos 6x más 9 entre x al cuadrado menos 9. Esto es la función h de x. Vamos a factorizar nuestro trinomio por regla de la tijera. Menos por más da menos.
x cuadrada se puede obtener de los factores x por x y el 9 por la multiplicación de 3 y 3. Multiplicamos en diagonal, x por menos 3 me da menos 3x, x por menos 3 me da menos 3x, y la suma de estas expresiones da menos 6x, que efectivamente es el segundo término del trinomio. Entonces, hemos encontrado a los factores del trinomio. Son x menos 3 por x menos 3. Y x cuadrada menos 9 es una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de x cuadrada es x, menos la raíz cuadrada de 9 es 3. Si aquí tengo el binomio x más, menos 3, perdón, aquí debo de colocar su conjugado, que sería x más 3. Entonces se elimina esto y el resultado va a ser igual a x menos 3 sobre x más 3. Y ese es el resultado. Y esta expresión debe de ser igual a la que obtuvimos acá. Pero es más probable que en un examen o en una tarea, pues la respuesta siempre venga así en lugar de esta otra forma. Pero estas son equivalentes. Y si no, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Para no quedarnos con la duda. Entonces, un entero lo podemos ver como x más 3 sobre sí mismo. Este entero lo voy a ver como x más 3 entre x más 3 menos 6 entre x más 3. Esto es igual a, como estamos restando fracciones con el mismo denominador, pues el resultado también debe de quedar con el mismo denominador. Quedaría x y 3 menos 6 es menos 3. ¿Listo? Y esta expresión es la misma que obtuvimos. Entonces, pues ahora sí que por el método que más les agrade, yo les recomendaría siempre factorizar, pero ahí hay dos maneras. Y así sería como nos llegarían a preguntar en una tarea o en un examen la generación de una función a partir de la división de dos funciones más. Bueno, pues vamos con la última operación entre funciones que puede generar otra nueva función, la llamada composición, ¿verdad? A ver, entonces, si f de x es igual a x al cuadrado menos 1 y g de x es igual a x más 1, determina f composición g para cualquier valor de x. Entonces, cuando nosotros vemos esta simbología, tenemos que hacer lo siguiente. La nueva función h de x es f composición g de x. Lo que tenemos que hacer, compañeros, es sustituir la representación matemática de g en la variable independiente de f. En otras palabras, esta expresión equivale a tener f evaluado en g de x. Es decir, lo que vamos a hacer es en la variable independiente de f, que sería x cuadrada menos el 1, que no se me olvide, en x de la función f vamos a reemplazar
a g. Entonces aquí vamos a poner x más 1. ¿Qué hicimos de nuevo? ¿Qué hicimos de nuevo? Lo que estamos haciendo es sustituir la función g en la variable independiente x de mi función f. Desarrollando la expresión al cuadrado queda x al cuadrado más 2x más 1 menos 1. Queda pues x cuadrada más 2x y los 1 se eliminan. Esta sería la composición de funciones. Eso es lo que significa f composición g para cualquier valor de x. Agarramos la expresión matemática de g y la sustituimos en la variable independiente de f. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, si f de x es igual a 3x al cuadrado más 2 y g de x es igual a x más 2, determina f composición g de x. Entonces la función h de x va a ser igual a f evaluada en g de x. Estamos metiendo la expresión algebraica que representa a g en la variable independiente de f. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a escribir la expresión que representa la función f, que es 3x cuadrada más 2, pero donde yo vea x dejo un espacio, porque en ese espacio voy a sustituir a g. Entonces, en lugar de 3x al cuadrado más 2, escribiríamos 3 espacio al cuadrado más 2. Y en ese espacio, en lugar de colocar x, vamos a sustituir a g. Pero ¿quién es g? Pues g es la expresión x más 2. Nos quedaría entonces 3 por, desarrollando x más 2 al cuadrado, obtenemos x al cuadrado más 4x más 4 más 2. Ahora, este 3 multiplica a nuestro trinomio. 3x cuadrada más 12x más 12 más 2. Esto es igual a 3x al cuadrado más 12x y 12 más 2 nos da 14. Y ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa es pues importante saber? Pues también es importante saber que las composiciones no son conmutativas. Es decir, f composición g de x no es lo mismo que g composición f de x. A menos que f de x y g de x sean funciones inversas. Sean funciones inversas. Sean funciones inversas. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que f de x representa a x al cuadrado y que g de x representa la función inversa a x al cuadrado, lo contrario, elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada. Bueno, solamente cuando tenemos una función y su función inversa, sí va a ocurrir
que f composición g de x es lo mismo que g composición f de x. Solamente en este caso, cuando hago la composición entre una función y su función inversa, sí nos va a dar lo mismo. Y de hecho, la función que se obtiene es la función identidad x. Solamente en ese caso. Pero en general, pues no se cumple que si yo hago f composición g o g composición f nos dé lo mismo, ¿sale? Solamente en este caso, cuando hacemos composición de funciones inversas, sí se obtiene lo mismo y el resultado siempre sería la función identidad f de x igual a x.